¿Qué les gusta más, la Coca-Cola o la Pepsi? Vengo a probar la Coca-Cola por primera vez a los 27 años, por ahí. Ah, ya sé cuál es, si tiene Coca-Cola. Y nosotros somos cubanos. Una bebida muy rica, que irónicamente se llama Cuba Libre. ¿Por qué? Porque realmente lo inventó un americano. Porque este es más burbujeante, este tiene más efervescencia. Antes de que siga. Hola mis terremoteros, bienvenido más. Bienvenido más. Más, porque más es mejor que menos. Repetimos. Hola mis terremoteros, bienvenidos una vez más a otro video entre terremotos con Nauris y Lisander. Quiero decirles que Lisander me tiene intrigada porque él ha puesto estos dos vasos aquí sí. Y vacíos. Yo le dije, Lisander, se te olvidó echarle agua, algo para uno mientras habla. ¿Sabes la muela que les damos? Bueno. Pero mijo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Dime ya. Bueno, te explico rápido y le explico también a los terremoteros de qué va la cosa. Es que tengo preparado para el video de hoy una cata a ciegas. Ay, Dios mío. ¿De qué? Una cata a ciegas. Y para terminar, al final del video vamos a hacer un coctelito también. Así que, ¿de qué va la cata? Bueno, súbetame ahí. Agarra. ¿De Pepsi? Sí. ¿Pero qué vamos a probar? ¿Diferentes tipos de Pepsi? No. Ay. A dos grandes de la industria de la bebida. Vamos a enfrentarlo. Primero me genera como que me conoces demasiado bien. Yo creo que tú dices, Nauri no va a adivinar. Yo no soy tan de bebidas gaseadas. Sí, por supuesto las hemos probado más desde que estamos acá en Chile. No sé si sabré la diferencia. Esos pomos llevan 3 días en la casa sin que nadie los pueda abrir. No sabían para qué eran, pero sí querían. Oye, ¿cuándo lo vamos a abrir? Oye, para comerme un pan, para una meriendita. Y yo, no, tranquilo. Por eso nos estaban guardando como cosa buena. Y en el mercado decían, no puede faltar ni Coca-Cola ni Pepsi. Y yo, caballero, pero con uno hay. Y pesa. Ahora te doy el honor de descorchar uno. Escoge rápidamente, así visualmente, los dos pomos. ¿Cuál tú escogerías? La Pepsi. ¿Por qué? No sé. La cola rima con su creyón, ¿verdad? Sí, pero me gusta mucho el color azul. No. Ay, ahí me van a salir los defensores de la Coca-Cola. Es que esto es terremoto, de esto va la cosa. Vamos allá. Enséñaselo cómo se descorcha. Ay, qué sé yo. Oye, primero. Así es. ¡Ay! El lente de la cámara. Yo creo que Acércaselo, que él aguanta. yo tengo que hacer lo mismo. Ay. Sonó mucho menos. Hay miedo en el bando de la Pepsi. Hay miedo. Me sorprendiste, tú no eres fácil. Vamos a ver. Les recuerdo para los nuevos, somos cubanos y realmente en Cuba lo más parecido a esto, hasta hace unos 3-4 años, lo único que había era Tu Cola, ¿verdad? Tu Cola, que es la marca cubana, como la variación de la Coca-Cola. Hace como un 3-4 años ya uno ve Pepsi, ya ve Coca-Cola. En Cuba. Sí, en Cuba. Y bueno, realmente no sabemos, siempre hemos dicho la Coca-Cola, tomar una Coca-Cola, la Coca-Cola, tomar una cola, pero realmente el degustar, el diferenciar una con otra, nunca le he puesto atención a eso. No, tampoco. Miren esto, si para nosotros todo esto de Coca-Cola, Pepsi es algo relativamente nuevo, que yo vengo a probar la Coca-Cola por primera vez a los 27 años, por ahí. ¿Y tú? Por ahí los 28, quizás 29, 30, por ahí también. Un poquito más. Yo le llevo 4 años a Nauri, así que creo que estábamos juntos en esa época. Sí, así mismo. Porque es que en Cuba la Coca-Cola se comenzó a comercializar desde hace muy poco. Bueno, tú lo dijiste ya. Y nada, la Pepsi, la verdad que no recuerdo ni cuándo. Creo que la Pepsi la probé después de la Coca-Cola. Sí, llegó después a Cuba. Por supuesto, en áreas de turismo se había, pero no eran nuestras áreas. Claro, estamos hablando para la gente común, el cubano de a pie. Pero ya vamos a dejarnos de muelas, dale, vamos a probar cómo es la cosa. Mira, te vamos a acomodar estas cintas porque yo sé que Nauri es una muchachita sincera, honesta, pero... ¿Y ustedes confían en ella? ¿Que lo cierre sin cinta o que se ponga la cinta?
Yo creo que dice. Bueno, ella va a cerrar los ojos y se va a poner la cinta para quedar bien todo el mundo. Voy a ponerme esta debajo, que es más suavecita. Exacto, póntelas tú, acomódatelo. Va a hacer que yo la despeine demasiado. Sí, y oye, tú explica, porque tú ni has explicado cómo son las reglas del juego. Nada, primero tápate los ojos. Ya, creo que ya. ¿Cuántos dedos hay aquí? 20. Es una sola mano, no tires piedra. No, de verdad que no veo, qué sé yo, cuántos dedos hay. ¿Cuántos dedos hay aquí? A ver, de nuevo. 2. Había 2. ¿Habían 2? Oye, no, de verdad que no estoy viendo. No veo. ¿Cuántos dedos hay aquí? 1. Mentira. De verdad estás adivinando. Sí. Pero mírame cosas así, asústame, qué sé yo. Yo no veo nada de verdad. No, eso lo siento. Yo creo que esto es fake. Esto es fake. Oh, fui a comprobar si estaba grabando porque me acordé ahora de estaremos hablando por gusto. Mira, pero sentí que te paraste y digo yo, no me digas que no estabas grabando, Lisandro. Sí. ¿Ves que estás en sintonía? ¿Tú estás viendo? Yo no estoy viendo. No se asusta, me ame algo que yo de... ¿Qué pomo tengo en la mano? Pexi. Fin. ¿Cuántos dedos hay aquí? 6. Ok. Al fin. Pero es que no estoy viendo, de verdad. Mis tarequeadores, Vamos. ustedes sí creen en mí. Lisander no, pero ustedes sí. Yo no estoy viendo. Voy a servir el primer sorbo. A ver, mira, si quieres hasta me viro. Así. Ya, pero no te me vayas mucho de la cámara. No, mira, me viro y ya sí yo no veo. Demasiada espuma. Tienes que servirlo suave para que no burbujee en exceso. Ay, oigo el sonidito. Ah. Ay. Ok. Ahí, acomódate. ¿Estamos en sintonía? Ya. Bien. Vamos con el primero. Me lo pones en la mano. Espera, yo voy a decir cuál es Pepsi, cuál es Coca-Cola, pero al final, después que los pruebe los dos. Mejor. Porque yo no soy una super conocedora, no puedes hacerme eso. Bueno, voy para allá. Ay, con esto me ¿Puedes pongo locoroso. Puedes describir el sabor si quieres, sin mencionar el nombre. ¿Qué sonido he hecho? Bueno, ya probé este. El sabor, no sé, el sabor se me parece así como que dulce, no tanto gas, no le encuentro esa cantidad de gas. Vamos para la siguiente. Vamos con la siguiente. Ay. A ver, a mí me parece que este es Coca-Cola y el anterior es Pepsi. Porque este, desde que lo estoy oliendo, parece más fuerte. Y creo yo, porque siempre he escuchado una disputa entre Coca-Cola y Pepsi, que la Coca-Cola es como más fuerte, ¿verdad? Entonces creo que esta es Coca-Cola y la anterior es Pepsi. ¡Sí! ¡No! Pero quítame esto. ¡Ay, eres mostra! Terremoto, dale duro, terremoto. Yo creí que iba a ser más difícil. Es que desde el olor se sentía, digo ¿Sí? yo, porque tú siempre hay un conflicto, que si Pepsi, que si Coca-Cola. Claro. Déjame peinarme las cejas. Y esa desde el olor lo sentí más fuerte. Ay, no, pero te estoy dando pista. Dale. Sí, no, Ahora ya, vamos ya a yo sé el sabor fuerte, digo Coca-Cola. Ya, esto, por supuesto, No obstante, quiero hacerlo, pero realmente nunca los he probado al mismo tiempo. Uno después del otro, nunca lo he hecho. Soy una mostra. Vamos, Ana Nabri, tienes que confiar en mí porque si no me eriza, no me puedo poner así. Sí, ahora, espérate, que ahora yo tengo que ir a botar esto. A botar, no. Pues, forma tu relajo ahí, intercambio, yo no sé qué vaso me vas a dar si voy a tener los ojos cerrados, ¿no verdad? ¿Verdad? Ya yo iba a ir. ¿Tú me tienes asco a mí? No, porque yo No. a ti no, yo voy a tomar de tu baba. Venga.
Oh. Ya yo iba a ir a botarlas y entonces regresar y rellenarlas. Ahí, a ver, ponte este debajo. No puedes hacer trampa. Pero ¿por qué tú te pones eso así tan extraño? No sé. Los tiras así, como que no. Yo nací haciendo trampa. Vamos. Ahora el otro. Sí, pero estíratelo más. Es que igual tengo... Ya. Ya, y ahora. Toma. Bueno, eso quiere decir que no veo, porque te lo estaba dando y no fuiste directo a agarrar. No, porque tengo los ojos cerrados. Porque Mira la forma, Lisandro, de ponerse eso. Lo abres más grande que la cabeza y luego es que entras la cabeza. Ay. Porque es que quiero aprender realmente, no quiero hacer trampa. Ahora sí. Comencemos. Me echaste ¿Cuántos aire. dedos hay aquí? Me echaste aire. ¿Cuántos dedos hay aquí? 3. ¿Cuántos dedos hay aquí? 2. Es que realmente no veo. Ya. No veo. Sencillamente no veo. Vamos a confiar. Claro. Allá vamos, tra la 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 la. A ver cuál te voy a dar. A ver, ya. Por supuesto cambié los pomos de posición y todo. No creas. Por el olor. Por el sabor. No sigas con el chiste. Esto suave, dulce. No necesitas tomar más. No. Creo que estoy bien. Espérate. Ya las burbujas se han ido un poquito porque nos hemos Sí, servido, pero- ¿no? Por supuesto. Espérate. Que el otro me lo tomé casi completo. Están cargando. Sí, es que el otro me lo tomé casi completo. Mira para allá. Sí, por si acaso. A ver. Bueno, Toma. 2 años más tarde. Toma. ¿Qué te pareció? Bueno, de entrada creo que el servirlo otra vez me ha complicado la cata. Porque este es más burbujeante, este tiene Espérate. más efervescencia. Antes de que siga, te di el mismo 2 veces. Te di el mismo 2 veces. Es que demasiada efervescencia y ya yo iba a decir, creo que tiene menos dulzor, pero también es que la efervescencia le resta A a ver, veces esa. ahora sí viene el otro. Ah, Los dos primeros es la misma. bueno, vamos a Y ahora confiar. sí, la otra. Ahí. Uy, el inventor. El cazador casado. Oh, A ver, los dos primeros tragos eran del mismo pomo. Y el tercero era del segundo. me la voy a jugar. Ujú, El tercer trago ujú. es de Coca-Cola. Y el primero de Pepsi. ¿Puedo quitarlo? Sí. A ver. El primero de Pepsi y el tercer trago de Coca-Cola. Los dos primeros es del pomo que está más cerca de ti. Los dos adivinamos, ¿puedes creerlo? Mis terremoteros, esto no estaba planeado, que nosotros adivináramos. De verdad que yo pensé que no iba a adivinar, pero es como que inconscientemente tanta publicidad entre Coca-Cola y Pepsi, como que de alguna manera uno distingue un poco los sabores, ¿verdad? Espérense, vamos a buscar en Google la diferencia, porque yo no me puedo quedar así, yo tengo que saber la diferencia entre los dos. A ver. Sí, realmente nunca le había prestado mucha atención a diferenciar un sabor del otro. Realmente me disculpa para los radicales de Coca-Cola y los radicales de Pepsi. Son dos grandes. Y pienso que sí, que uno sin el otro no pudieran existir o ser tan grandes como lo son ahora. La competencia hace que uno se fortalezca y saque lo mejor. Y bueno, me arriesgué a decir Coca-Cola por eso, porque sentí más el dulzor en el primero. Y es verdad, quizás es eso, la publicidad, la información que uno absorbe todo el tiempo, porque es mucha publicidad. Dicen que Coca-Cola y Pepsi gastan millones y millones al año en publicidad.
Y ni $1 de eso para nosotros ahora. No, ahora mismo haciendo todo esto y Me cuando regresemos a la tienda tenemos que comprarla igual. interrumpí el discurso. Ya. Miren, dice, Pepsi es más dulce que la Coca-Cola Ah, mira. y se caracteriza por un sabor cítrico. No le sentí nada cítrico. Más suave. Sí. A diferencia de las pasas y vainillas de la Coca-Cola. No le sentí pasas y vainilla. A ver, en lo personal, lo que sentí es que la Coca-Cola tiene más gas Sí. y el olor es más fuerte, es menos dulce, es verdad. Y la Pepsi más dulce, más suave. Sí. Más suave en cuanto a gas, a olor. ¿Qué estás haciendo, No, ¿Qué haces? pero te estoy escuchando. O sea, es que pasa que cuando estaba sirviendo los vasos me di cuenta que es un pomo pesado. Sí, 3 litros cada uno. Claro, para esta cata podíamos haber comprado un pomito sencillo de Sí. cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es la? Como decimos en Cuba, caballo grande, ande o no ande. Entonces, a ver, ¿Se acuerdan que yo les prometí un cóctel? Bueno, pues un coctelazo. El cóctel de los cócteles más sencillos del mundo, me atrevería a apostar. ¿sí? Sí. ¿Y elaborado con qué? Ah, ya sé cuál es. Si tiene Coca-Cola, Y nosotros somos cubanos. Cuba Libre. Es un Cuba Libre. Vamos a preparar un Cuba libre. Se lo vas a hacer ahora a los tarequeadores aquí. Claro, ¿verdad? Noten que nosotros estamos en el cuarto. Esto es una gaveta de la cama y todo se lo vamos a preparar aquí. Porque este es el set que organizamos y aquí tiene que pasar todo. Seguro. Vamos allá. Aquí tengo esta bandejita preparada con todos los ingredientes. Oye, pero mira si eres, lo que la cámara está allá, le voy a dar una filmadita aquí con esto, mira, para que tenga otro ángulo. Ah, bueno, sí. Miren acá la bandeja donde Lisander puso todo para hacer el Cuba Libre. Lisander, estás acabando. Wow, a ver, ¿qué es cada cosa? Explica. Unos cubitos de hielo, vamos a echarlo. Ahora me hago el fino, pero normalmente lo he hecho con la mano, ¿no? Lleva hielito, Mucho hielo. mucho. Es un trago tropical, bien refrescante. Ahora le vamos a echar un poquito de zumo de limón que ya previamente exprimí. Eso. Vamos a echar ron, preferiblemente blanco. Y en este caso vamos a echar ron Sierra Morena de Dominicana. Lo que el Habana Club es el más famoso, el más tradicional. El trago más tradicional es Coca-Cola con Habana Club. Pero un ron blanco funciona. Vamos a medir las tapitas que aproximadamente son 25 mililitros. Oye, Ah. tú estudiaste, caballero. Lisander no se sabía los mililitros. Te estoy echando para adelante con los terremoteros. Tú estudiaste. Mira lo que iba a hacer. Iba a devolver el trago. Iba a devolverlo por aquí. Tiene un petillo. Iba a devolver el traguito. Vamos a echarlo acá porque ya es más. Vamos a echarle, ¿qué quiere? ¿Pepsi o cola? Con todo, sino para qué, Coca-Cola, que es lo Ah, tradicional. ay. No. Ahí no puedes echar Pepsi. No, Pepsi no. A ver, realmente se puede hacer con Pepsi, pero eso sería en caso extremo. Anda, todavía tiene efervescencia. Suavecito se sirve para que la burbuja no, para que el gas no se exceda. Ay, qué lindo se ve eso. Mojamos este borde con limoncito para cuando lo pruebes Ay, qué rico se ve eso. y lo zumbas. Y lo zumbas. Ah, adentro. Seguro. Y ahora lo mueves suave. Oh. Lisander, pero tú estudiaste mucho para hacer esto. No, pero a Lisander le encanta ese trago, él hace tragos, tengo que reconocerlo. Yo estudié un poquitico, yo no necesito estudiar mucho, me sale natural. Nah, me tragué unos cuantos tutoriales. Ahora, como yo lo hice, Nauris lo cata. Gracias, mi amor. Oye, nuestro segundo Cuba Libre en libertad, porque el primero fue allá con Juan Cacha TV y Lala por Santiago de
De Chile. Y ahora cuando Nauri lo pruebe y me diga su opinión, les voy a decir rápidamente por qué se llama Cuba Libre. Oye, ¿verdad? Buen punto. Ni yo lo había pensado. Solo estudié un poquitico, me sale natural. Voy para allá. Salud. Oye, qué rico. Con esto yo me curo. Como dicen acá en Chile, me embriago. Ya estamos en 18. Porque está rico. Súper refrescante, pero entre el dulcecito y el nivel así de alcohol perfecto, me encanta. El ácido del limón. Otro traguito antes de darte. Y el ácido del limón también. Riquísimo. Una bebida muy rica. Que irónicamente se llama Cuba Libre. ¿Y por qué digo irónicamente? Porque Cuba, como sabemos, no es libre, no es un país libre. Entonces se llama Cuba Libre y lleva Habana Club, que es un ron puramente cubano, mezclado con ¿qué? Coca-Cola. Producto cubano con producto norteamericano, estadounidense. Con el país de los malos. Ya entiendo. Irónicamente. ¿Por qué? Porque realmente lo inventó un americano desconocido o un cliente desconocido cualquiera que pertenecía a las tropas americanas cuando Cuba en la primera década de 1900, cuando Cuba queda independiente, que ya España pierde la guerra y tiene que dejar ir a Cuba, Cuba queda libre, pero Cuba termina siendo libre con la ayuda de ejércitos americanos en su territorio, y entonces los americanos junto con los mambises cubanos, que eran los del ejército cubano, nosotros decimos mambises, se les llaman mambises, celebraban juntos en cantina y borrachera y curado todas las noches porque estaban fiestas, estaban celebrando que habían ganado la batalla. Y un americano, que parece ser que le gustaba levantar el codo, mezcló el ron con Coca-Cola, le echó un zumito de limón y dijo, ¡por Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Y a todos nos encantó la frase y siguió, y como es un cóctel súper y re fácil de hacer, se hizo internacional. Así que aquí tienen el famoso Cuba Libre. Ya saben, cuando ustedes vean un cubano, lo invitan a un Cuba Libre. Y a un mojito también, ese es otro súper trago. Pero estamos hablando de Cuba Libre. Sí, el mojito queda pendiente. Este Cuba Libre, también es para ustedes, por supuesto. Y con estos dos niños de acá que van a explotar de tanto moverlos. Que no nos están patrocinando. Para nada, por eso los estamos enfrentando. Díganme ustedes, ¿qué les gusta más? ¿La Coca-Cola o la Pepsi? ¿Ya han probado el Cuba Libre o quisieran probarlo? Exacto, pruébenlo en su casa. Si no eres cubano o sencillamente no lo conocías, pruébalo. Recuerda, ron blanco, Coca-Cola y limón. Más nada que eso. Nos vemos. Hasta otro video. Nos vemos en otro video, pero no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar sobre todo. Y por supuesto no perderse el próximo video que vamos a estar aquí entre terremotos, movemos el piso. Y no olviden tampoco seguirnos en nuestro otro canal, Tarequeando con Nauris. En nuestro otro canal, Nauris la Tarequeadora. Que cambiamos de nombre por allá. Pero esa explicación, el porqué del cambio de nombre y el porqué de todos los porqués se contestan en este canal cuando hagan las preguntas correctas. Chao, nos vemos en otro video. Chao, chao, chao. ¿Qué tú crees? Está rico, ¿eh? ¿Mire? Una bebida rica. Brindaré por... Brindaré. Oye, te quedó súper rico. Te estás volviendo un experto. Está rico de verdad. Súper refrescante. Es que pasa que aquí en la casa a veces uno apurado no le echa el limoncito adentro, no lo hace con las medidas, le suma un poco de refresco, le suma un poquito de ron y ya fuera. Y sigue con la fiesta, pero aquí te lo hice con las medidas más o menos como son. Con amorcito.